Albert Camus. Ser absolutamente libre para que tu existencia misma sea un acto de rebelión. Defender tu posición. Stand your ground. Si un escritor es tan cauto que jamás escribe nada que pueda ser criticado, nunca escribirá nada que pueda ser leído. Si quieres ayudar a otras personas, tienes que decidirte a escribir cosas que algunos condenarán. Tomás Merton. Monje trapense, autor, teólogo, místico, filósofo, activista. Mi pretensión no es otra que llamar la atención sobre la Revolución Francesa, uno de los episodios más manipulados de la historia de la humanidad y nuestra herencia de los términos derecha-izquierda, los cuales han tenido un efecto profundamente negativo en la historia moderna. Los partidos políticos que emplean las terminologías de derecha-izquierda, propagan las semillas del enfrentamiento, las huellas de la tragedia y la manipulación democrática. El grito de guillotina, guillotina, guillotina en el encabezamiento de este ensayo corresponde a una manifestación anti-israelí de la Universidad de George Washington de los Estados Unidos, en referencia, cortar las cabezas a los administradores de dicha entidad. William V. Masterson Jr. Consultor internacional jubilado. Defender tu posición dramatiza nuestro derecho irrevocable a la libertad de pensamiento y de expresión que, en mi caso, coincide con el 5 de julio de 1943, fecha de mi nacimiento en los Estados Unidos de América, 20 años más tarde, en mi relación con la nación española, madre de la cultura hispánica donde he vivido permanentemente más de 55 años y a la cual debo gran parte de lo que soy a mis 80 años. Admiro profundamente la conciencia moral de la exploración y desarrollo del Nuevo Mundo por España, en contraste positivo con el mercantilismo colonial de otras naciones instigadoras de la leyenda negra. Mis reflexiones como nubes flotantes, están inspiradas en el amor que siento por ambas naciones y la herencia históricamente malinterpretada de la Revolución Francesa, que se inició el 14 de julio de 1789 asaltando la Bastilla con 6 encarcelados el 5 de septiembre de 1793 seguido por un brutal terrorismo de Estado basado en la represión y el uso masivo de la guillotina apodada la navaja nacional, cuyos más o menos 16.239 decapitaciones, representan un recuerdo de dudosa coincidencia, ética de influencia constructiva en la actual estabilidad económica, social y política de ambas naciones y los valores judío-cristianos en general. No es lógico ni ético que la estructura de análisis político de derechas-izquierdas legada por dicha supuesta masacre, nombre de la libertad, fraternidad e igualdad, sea apropiada para influir en el debate de la situación política, económica y social del año 2024. Los enemigos actuales de la libertad, caracterizados por sus vastas fortunas, ejemplo, siendo George Soros y sus fundaciones en Cataluña, dominio de ciertos medios de comunicación y control de la información, elitismo moral, cuadros de jóvenes inmaduros y convencimiento de que los fines justifican los medios a emplear, incluyendo la mentira, son evidencia suficiente de las falsas premisas heredadas de la Revolución Francesa de derechas e izquierdas. Lamentablemente, la herencia de una estructura tan equivocada ha sembrado la semilla de una decadencia parlamentaria y comunicativa, caracterizada por el insulto en lugar de soluciones y avances positivos de la sociedad, transformando el sentir político en un juego de cartas del poder partidista, ambición desmesurada, de mediocridad, de liderazgo, polarización de opiniones. Y el riesgo de subvertir el pueblo a las ambiciones de unos estados, ofreciendo al individuo, a cambio de su voto popular, preventas financiadas por los bolsillos mismos de los ciudadanos. Es notable la referencia de don Alfonso Guerra a Edmond Burke, padre del liberalismo conservador, que procesaba la defensa y refinamiento únicamente de las tradiciones positivas en una sociedad. Por ejemplo, el parlamentarismo, siendo el sistema político en que el poder legislativo está confiado al Parlamento ante el cual es responsable el gobierno. El libro de Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, retrataba dicha revolución como una destrucción de la autoridad legítima y la destrucción de valores positivos, elevando los testamentos más bajos de la sociedad degenerados y disolutos.
Para mí han sido básicas unas palabras que son citadas con frecuencia, las palabras que Edmund Burke dirigió a los electores de Bristol en 1774, diciendo: un parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses de cada uno de sus miembros, que debe de sostener como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino que un parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde debe guiar no los intereses y los prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. De ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución. Claro, aquel que advierte de estos riesgos le cae una reprimenda. No es agradable anunciarles que considero un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver, pero el riesgo existe. Ante el riesgo para la democracia, yo no me resigno, y conmigo sé que no se resignan mucho, tal vez muchos de los que están aquí. Las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad. Los debates han desaparecido, pero tengamos esperanza. Esta situación no durará, no puede durar, no debe durar, no durará, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias. Me comprometo a no hacer uso de ninguna táctica, adjetivo o exabrupto heredado directa o indirectamente de la estructura inspirada en la guillotina, la Revolución Francesa y el terror. Dicho legado estructural anula lo científico, imponiendo unas simplezas derivadas de dicha revolución, tales como los modernismos de fascista, nazi, ultra, conservador, racista, reaccionario, progresista, franquista, fango, derechas-izquierdas, chantaje, victimización, lawfare y el uso de calificativos diseñados para destruir al mensajero. Victimizar y crear un ambiente de presunciones que poco tienen en común con la propuesta específica o temática, transformando la comunicación de los hechos en un juego orientado en parte por las expresiones simplistas de políticos inmaduros, más influenciados por las memorias que por la historia. El asesinato actual y continuo de un expresidente sin bala en mi país natal, lawfare, y la coincidencia de tácticas similares en España son los motivos por revivir mi interés por la herencia de la Revolución Francesa en la escena política global que desgraciadamente corresponde más a una mentalidad de sicarios mafiosos que a una visión de gestión gubernamental. Observación política, múltiples años de vivencia juvenil en Francia y años de cruzar fronteras multiculturales y geopolíticas, afirmaron mis sospechas de que dicho periodo revolucionario en Francia influyó desmesuradamente e injustamente en el uso desproporcionado de tácticas comunes, a la manipulación emocional y a la confusión de los ciudadanos, más que al bien común. España y una mayoría de españoles, conscientes de la posibilidad de un golpe de Estado por la puerta de atrás o más recientemente, la acusación de nunca la libertad en España ha estado tan en juego desde 1978, Isabel Ayuso, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. No pueden buscar refugio intelectual al otro lado del Atlántico. Debe ser una rebelión propia basada en los valores de la Constitución de 1978. Albert Camus vivía en un estado de rebelión perpetua. Según Camus, toda rebelión de manera implícita invoca un valor como las de la Constitución Española de 1978, concordia, reconciliación, unidad, pluralismo político, monarquía democrática, comprensión y libertad. El actuar de forma contraria afianza aún más el camino de la esclavitud de Friedrich Hayek y la balcanización tanto territorial como mental de la nación española, iniciada hace años en Cataluña. La estructura política de derechas-izquierda de la Revolución Francesa impone reflexiones emocionales denegando la influencia de la razón y el análisis en la argumentación parlamentaria, priorizando la polarización de derechas-izquierda cuando muchas soluciones,
En el fondo trascienden a ambas opciones, entrevistas y el enfrentamiento nosotros-vosotros, que en el fondo son idénticas en su extremismo. Ambos valoran la primacía del Estado sobre los ciudadanos, creación y control de los medios. Inspiran con terrorismo de influencia mental, induciendo el temor de contradecir al partido dominante, garantizando la docilidad de los corderos, la imposibilidad de soluciones viables, en vez de estimular el análisis subrayados de los hechos, basándose en causa identificada, efectos razonables y acuerdos libres de sospechas de confabulación y complicidad para la conservación del poder político. Fascismo y comunismo son idénticos y comparten los siguientes criterios totalitarios en su extremismo común. Colectivismo, que impone la independencia entre personas y el Estado todopoderoso, dentro de lo cual su operatividad supera el valor del individuo. Adoctrinamiento y aceptación de lo que se impone desde arriba sin criticar. Tienes que creer. Disciplina y obediencia. Legitimización de todos los medios, incluyendo la violencia para conseguir un propósito. Aplastamiento de los deseos individuales que no coinciden con los del Estado. Educación, según los criterios del Estado. La legacía de la supuesta derecha situado a la diestra del rey y a la izquierda a su siniestra convertido hábilmente en extremismos políticos distintos es un mito injustificado. Representan ambos los mismos criterios totalitarios. Alguien podría pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda, y ellos lo saben. El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios, por lo tanto, de extrema izquierda, porque es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo, fue, de hecho, socialista toda su vida, pero fue expulsado del Partido Socialista cuando empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista, contrario al internacionalismo que siempre ha caracterizado al comunismo y al socialismo. Y es ahí donde está la clave en este malentendido. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional, que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave, no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos, como la red de ayuda mutua que forman, por ejemplo, Rusia, Cuba y Venezuela. ¡Eso es el internacionalismo! ¡Eso es el comunismo! Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia: estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces: ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas? Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones. Pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio, lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo,
¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas, porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. Es interesante recordar una de las tácticas políticas más audaces de la era moderna, y que más ha influido en desviar la atención del terror, los gulags y las infamias producidas por el comunismo. El proceso iniciado por Khrushchev, Nikita Khrushchev, en 1956 de desestalinización denunciando el culto de la personalidad del dictador, sin criticar el sistema comunista y el monopolio del poder del partido mismo implantado por Lenin y reforzado por Stalin. Como consecuencia, lograron mantener temporalmente los abusos de sistema y centrar la imagen totalitaria. En el credo del nazismo, los campos de exterminación, las cámaras de gas y los exterminios genocidas de otro brutal dictador, Adolf Hitler, aprendiz de ambos dictadores y sus colaboradores doctorado en el uso de la violencia para garantizar la continuidad de sistemas totalitarios de características muy en común y por supuesto, con abrumadoras estadísticas mortuorias. Tal como denunció Camus, en política los medios justifican el fin. No es admisible utilizar cualquier medio. Querer alcanzar un determinado resultado no exime de la culpa a los medios empleados. Para ello, especialmente cuando se está jugando con vidas. Ejemplo, los 7 votos de Junts per Cat, la judicialización y persecución política, la amnistía sin peticiones de perdón, luz y taquígrafos, en vez de sombras y secretos. En 1958, Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, demostró un liderazgo siendo consciente de la influencia negativa de los pequeños partidos políticos en la gobernabilidad de Francia. Con la reforma del sufragio, que en 1962 se formalizó en una segunda vuelta de elecciones presidenciales, en el caso de que ningún candidato superara el 50% de los votos. En el caso de existir un sistema de iguales características en España, la situación de mantenerse en el poder a toda costa, el sectarismo, la intriga y el chantaje actual en nuestra patria no existiría. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros, España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. En el nombre de España. En el nombre de España. En el interés de España. En el interés de España. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. No es constitucional. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No. Y esa es la coherencia. Ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. El señor Puigdemont recae en este momento esa orden de busca y además también por malversación y también por desobediencia. No contemplo un gobierno con los separatistas. El PSOE no va a gobernar nunca con los separatistas. Nunca.
tenim aquests límits, que és la Constitució, i no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitució. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. No va a haber amnistía, no va a haber amnistía, no va a haber amnistía.